Sí, sí. Sí. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar. Estamos todavía en pruebas, estamos haciendo esto ya en vivo. Gracias a Dios por la tecnología que hemos podido ir avanzando poco a poco. Queremos hacerlo mejor y seguimos probando. Ahora queremos cantar con ustedes en este tiempo. Queremos encontrarnos con el Señor sabiendo que Dios está con nosotros y que en este tiempo el Señor nos bendiga. Hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Ahí donde está, en su hogar, tome un tiempo para orar con nosotros. Pida al Señor que Él le dé sabiduría para comprender la palabra que escucharemos en esta tarde. De la misma manera que podamos encontrarnos con Él a través de la alabanza, podamos encontrarnos con el Señor. Vamos a cantar, vamos a orar y vamos a estar pidiendo a nuestro Dios que Él trabaje en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos en esta tarde. Que al cantar, Señor, que al exaltar tu nombre podamos encontrarnos contigo. Bendícenos, Señor. Háblanos en este tiempo a través de tu palabra, que podamos, Señor, ser edificados a través de ella. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Al adorar, sé bienvenido. Que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Estamos para ti. Vamos a decir, se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Vamos a decir, nuestro clamor sea un himno, nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Estamos para ti, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra, que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Podemos cantar una vez más. Se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te
seamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven, oh, ven, oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido. Que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bien. Que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Gracias a nuestro Dios. Gracias porque podemos cantarle y saber que nuestro Dios es bienvenido, no solamente aquí en el templo donde estamos transmitiendo, sino en nuestros hogares. El Señor está con nosotros. Le invito a ir a su Biblia y vamos a un salmo conocido, el Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Dice, lo voy a estar leyendo en una versión internacional. Si usted tiene esta versión, sígalo. Y aún si usted tiene la versión Reina Valera, puede también seguirnos. Y dice así la palabra: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Podemos cantar a nuestro Dios sabiendo que Él está con nosotros. Y como dice este primer versículo que leíamos, cantemos alegres, habitantes de toda la tierra, y podemos unirnos a toda la creación y cantar a nuestro Dios, cantar a nuestro Rey. Dice este canto que Él es el león, y podemos cantar a nuestro Dios porque Él así lo merece. Decimos, viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Vamos a cantar, abrid las puertas hoy. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor.
el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante mí. Podemos cantar esta parte, es decir, que quién es como el Señor, y realmente nadie se compara a su grandeza. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante mí. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante mí. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Queremos escuchar tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Háblanos, Señor. Sé tú con nosotros. Te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos a la palabra en este tiempo. ¿Cuál, Pablo? ¿El que está aquí a este? ¿Puede ser? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. De nueva cuenta aquí estamos para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y es palabra café todavía, ahora con más ganas, ¿no? Estando en su casa, puede prepararse un tecito, un cafecito, las galletitas de su preferencia o el panecito. ¿Qué será lo que tiene ahí? ¿Qué será lo que tiene ahí en su casa en esta tarde? Bueno, miren, yo me estoy poniendo aquí para ver los mensajitos y gracias a Dios por los hermanos que se han conectado, los saludos que están mandando. Es una bendición poder tener una interacción así. Y quiero compartir con ustedes el mensaje que nos trae Lucas, el evangelista y escritor del libro de Hechos. Y vamos hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, solamente el verso 42. Vamos a dar lectura
algún otro pasaje en el camino del mensaje, pero ahora vamos a el verso 42, solamente ese versículo, Hechos capítulo 2 y verso 42. Dice este verso: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo vuelvo a repetir: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque podemos venir a ti y pedir que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, podamos comprender tu palabra, podamos asimilarla y entonces tener la gracia y el poder tuyo para vivirla. Ayúdanos, Señor, y pedimos tu bendición para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Se mantenían firmes. Lucas nos habla de 4 principios aquí. Lucas nos habla de 4 principios que marcaron la práctica desde los inicios de la iglesia, la práctica de vida de la iglesia. Hay 4 principios, hay una cuádruple fidelidad aquí de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesús del primer siglo. Principios que valen para la iglesia de todos los tiempos y que se establecen aquí por el testimonio que la iglesia está tomando, de lo que las personas, de las personas que están alrededor miran, de lo que las personas miran, el testimonio que la iglesia está dando. Y estas 4 cosas están bien establecidas. Lucas las recoge. Lucas en parte es un historiador, es médico, como nos dice la Biblia, pero lo van indagando, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos, esa parte en el Evangelio de Lucas? Los muchachos que están aquí, hermanos, Lucas está diciendo: Teófilo, estuve investigando, indagando para ver que si estas cosas que tú aprendiste de Jesús, que entre nosotros son ciertísimas, eran así, y me pareció bien ponértelas por escrito. Ese es Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, pero también el escritor de Hechos. Así que la iglesia ganó testimonio en estas 4 cosas. La iglesia se mantenía firme, era fiel a la enseñanza de los apóstoles, era fiel a la comunión, a la koinonía, esa palabrita que hemos oído en algún momento quizá de nuestra historia cristiana, de nuestra vida cristiana. A la koinonía, se mantenían firmes, se mantenían fieles al partimiento del pan y a las oraciones. Estas 4 fidelidades mantenía la iglesia. Y vamos a reflexionar en cada una de ellas de manera breve y cómo puede a nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo que la iglesia es iglesia en casa, pero no para quedarse recluida a la casa, no para quedarse encerrada en la casa, pero para que desde ahí la iglesia surja. Ya no estamos en el momento antes de la pandemia, donde quizá esperábamos que la iglesia surja desde el templo, por ejemplo, ¿no? Vamos a la iglesia, y no pensabas, Sam, que te ibas a quedar en tu casa, ¿no? Vamos a la iglesia y es movilizarnos, es desplazarnos a un lugar donde nos reunimos. Ya no sé por cuánto tiempo vamos a decir, tal vez ya no, vamos a decirlo así en el sentido que lo decíamos antes, ahora de manera pues segregada, ¿verdad? En grupos más pequeños al principio, pero siempre con sana distancia. Bueno, no quiero sonar negativo o pesimista, pero no va a ser lo mismo, Esteban. Pero la iglesia ahora está en la casa. Y la iglesia no ha quedado, no ha terminado. La iglesia surge desde la casa. La iglesia surge desde la casa, hace misión desde la casa, no es para quedarse encerrada en la casa. Y estos 4 principios se aplican a la iglesia todo el tiempo. A ver cómo salimos, hermanos.
A ver cómo estás con estos principios en tu casa, ¿eh? A ver cómo estás, Luis, en estos principios en tu casa. El primero, eran constantes o fieles en escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Pues ya no tenemos ningún apóstol al estilo de los apóstoles a los que Lucas se refiere. Por ahí algunos se andan autonombrando apóstoles, decía el apóstol Pablo desde aquellos tiempos. Por acá en este tiempo ha habido una oleada de eso y también algunos se autonombran apóstoles pretendiendo tener un grado mayor al de no sé qué, porque pues el Señor hizo muy claro que en su iglesia el mayor iba a ser el siervo de todos, no el que se encumbraba en alguna posición de qué, ¿verdad? Entonces, pero bueno, escuchaban, eran constantes o fieles, la primer fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles. Así que Lucas tiene en mente los apóstoles del Señor. Es decir, como lo establece en el capítulo 1, verso 22, si tienen algo para anotar, ve anotando estas citas, no las vamos a ver para no tomar mucho tiempo. Pero Lucas se refiere a quienes acompañaron a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, que es el momento que queda registrado en el capítulo 1 de Hechos, donde Jesús asciende, los discípulos están viendo cómo se va, los ángeles les dicen, este que han visto ir se va a volver, y los discípulos mientras tanto dan testimonio de todos estos eventos, sucesos, palabras, enseñanzas en la vida de Jesús. A esa fidelidad se refiere Lucas, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, al testimonio que ellos estuvieron dando de la vida de Jesús. No se refiere a las enseñanzas que yo pueda dar de mi propia mano, de mi propia cabeza, no. Tengo que basarme en las Escrituras y específicamente el testimonio que tenemos de los apóstoles. Son los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero es un testimonio que ellos están trabajando desde los 39 libros del Antiguo Testamento. Es decir, de manera escrita el testimonio de los apóstoles podemos corroborarlo en los 66 libros de la Biblia, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Eran fieles a la palabra. Y este principio quedó bien establecido. Lucas toma este testimonio y dice, esto distinguía a la primera iglesia, y esto, como testimonio para Teófilo, debe distinguir a la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué leíste esta semana de la palabra, Omar? Sam, Esteban, Dani, ¿le sigo? Ay Dios, ¿quién sabe? Allá está el Dimas, se me anda escondiendo el Dimas. ¿Cómo está nuestra fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles? Es decir, a la palabra. Ay, de vez en cuando, hermano. Ay, me acordé que no he leído la Biblia. Hermanos, estamos hablando en un nivel muy básico, la lectura de la palabra. Si queremos mantener fidelidad a la iglesia que Jesucristo estableció en los discípulos que Él entrenó, debemos trabajar por mantener fidelidad a la palabra de Dios, a las enseñanzas, como dice Lucas, de los apóstoles. Y eso era como un testimonio bien claro, muy firme, era una fidelidad de la primera iglesia que la distinguía. Y eso, hermanos, impactaba su vida, impactaba lo que hacían. Estas 4 fidelidades están encadenadas, están enlazadas. Una lleva a la otra. Su fidelidad a la palabra de Jesús por el testimonio que los discípulos daban, los apóstoles daban de Jesús, la fidelidad a esa palabra los llevaba a la comunión unos y otros. Esto incluye pues el anuncio del evangelio, la primera fidelidad a los no creyentes, como la enseñanza destinada a profundizar la fe de los ya bautizados. Las reuniones en las casas no solo eran de nuevos creyentes, no solamente, eran de personas a las que por primera vez se les iba a comunicar el evangelio.
eran los creyentes. Así que podemos asumir que se reunían para profundizar en su fe con las enseñanzas de la palabra de Dios. Miren, les cito este versículo, Hechos 5:42 dice: día tras día en el templo y de casa en casa o en las casas no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Es una práctica de la iglesia. No debe ser algo como una sorpresa. Ay, mira, llevo ya un mes leyendo la Biblia y tiene 20 años de creyente. ¿Cómo es eso? Fidelidad en la palabra es lo que te distingue como iglesia. Abrázate de la palabra, hermanos, abracémonos de la palabra. Les decía que están enlazadas las 4 fidelidades que nos dice Hechos 2:42. La segunda es la comunidad de vida. Esta palabra que se usa ahí en ese versículo es koinonía. Me gusta un grupo viejito que armó Abraham Laboriel, ¿verdad? Que se llamaba Koinonía. Y muy suave, búsquenlo ahí, hermanos, ahí está en el Spotify, ya saben dónde buscar ustedes, ¿no? Pero busquen Koinonía y debe salir Abraham Laboriel ahí. Pues la palabra que usa Pablo, estamos acostumbrados que Pablo, ¿no? Es Lucas dice koinonía, la comunidad de vida. Esta significa en primer lugar la unión espiritual de los creyentes. Es una comunión nueva, eso la hace nueva. La palabra ya existía. No sé, se juntaron para celebrar un cumpleaños en koinonía, ¿no? Y tuvieron comunidad ahí. Pero la fe cristiana le da un nuevo contenido a esa palabra. Y ahora Lucas nos dice que esa koinonía de ellos, explicándolo y dándole contenido a ese significado, al significado de esa palabra, en todo su libro, es una identidad que les da el Espíritu, que los llama hijos de Dios, que les comunica que son hijos de Dios. Ahí sí es Pablo, ¿verdad? ¿Verdad, Pablo? Ahí sí es Pablo, ¿no? El Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que era una koinonía, era una comunión por la unión espiritual de los creyentes. Era la comunión también de hermanos que daba como fruto, según el texto, la comunión de bienes, es decir, la ayuda mutua. Esta comunión espiritual, miren qué interesante, daba como fruto la comunión de bienes. Así lo explica el texto bíblico. Ese es un añadido nuevo en la práctica común de la iglesia cristiana, de la primera iglesia. Lo que nos identifica como iglesia es que esa koinonía no es solamente espiritual. Ya Santiago y Juan dicen: si alguno llega con ustedes con alguna necesidad y tú tienes con qué darle, no lo mandes nada más con una oración, cuando tienes contigo que darle. Porque fruto de la enseñanza de Jesús es una comunión que llega hasta el punto de compartir no solo tu Cristo, no solo el testimonio de Jesús, no solo el Dios que es espíritu, pero ese amor que se materializa en una despensa, en un plato de comida, en un momento de trato digno con tu prójimo. Así que esta comunión marcó un principio para la primera iglesia y es algo hermoso. Dice el versículo 32 en Hechos capítulo 4: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Es una unión espiritual, un solo sentir y pensar, un mismo espíritu quiere decir eso. En cuanto a la razón de reunirse, de tener la comunión, hemos dicho, bueno, muchos de nosotros no estaríamos reunidos en un templo cristiano antes de la pandemia. Curioso, vamos a cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? Post pandemia. No podríamos concebir que alguna comunión con alguna de las personas en el templo si no fuera por Cristo. ¿Qué nos podría enlazar, Sam, si no tuviéramos a Cristo, a ti y a mí? Para empezar, hay una barrera generacional que a lo mejor no nos hubiera acercado.
¿Cuánto te llevo? Te ves viejo, pero estás joven, ¿verdad? Pues te llevo algunos años, quizá no. Qué malo, me aprovecho que estoy acá. El Sam me la va a regresar cuando agarre el micrófono ahorita para cantar. Muchos de los que nos reunimos en los templos no nos hubiéramos acercado si no fuera por la comunión con Cristo que nos hace tener comunión. Eso marcó la vida de la iglesia. Pero eso influyó para la comunión de bienes, es decir, para que no solo quedara en oración una bendición a tu hermano, a tu prójimo, sino que se hiciera material, o sea, que se hiciera real. ¿Cómo se materializa? Bueno, cuando yo me siento y te doy tiempo para escucharte, te ofrezco un bien, tangible. Tomó tiempo, se quedó ahí físicamente para escucharme, para hablar conmigo, para orar conmigo, pero para ayudarme en una necesidad en la que le era posible ayudarme. Y eso es lo que dice el texto. Eran de un mismo sentir y dice, como consecuencia, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Es decir, cada uno se mostraba dispuesto a compartir sus bienes con los más necesitados. Una situación muy particular de ese tiempo. Alguien dice, bueno, eso fue la iglesia del primer siglo, ahora eso fue histórico, eso ya no se haría. Pero el texto bíblico nos habla, Lucas nos habla de que esto es un principio, esto distinguía a la iglesia. Lo que pasa es que quizá no estamos leyendo el texto completo y si lo sacamos de contexto, pues parece que eso no se repite. Pero yo lo he visto, se sigue repitiendo de diferentes maneras. ¿Qué significa esa actitud solidaria que caracterizaba a la primera iglesia? Y era de manera espontánea, era una solidaridad espontánea, a nadie se le obligaba. Miren, un buen ejemplo de esto es Ananías y Zafira. Vendiendo la propiedad se podían quedar con el dinero de ella y nadie les iba a decir nada, dice el texto bíblico. Vendiendo la propiedad no era suya. Lean Hechos 5 después en casa, o algunos estarán recordando el pasaje, la historia es muy conocida y el impacto de esta historia es porque estos, creyendo engañar al apóstol Pedro, a los apóstoles, dice Pedro, a nosotros nos engañaste, estás queriendo engañar a Dios. Y este nuevo movimiento que Él está gestando, que Él está levantando, ¿pretendes eso, Ananías? ¡Pah! Cae muerto. Quizás es lo único que recordamos de la historia, ¿no? Y luego viene su esposa. Tenía oportunidad de redimirse, decir, y mi esposo a lo mejor en la puerta haber preguntado, ¿dónde está? Allá va, pero va con los pies por delante. Ya saben qué significa eso, ¿no? Ay, ¿acaso será por Pedro? ¿Qué pasó? Pues tú dime, Zafira. Le podía haber dicho Pedro, ¿no? Y Zafira ahí aprovechar para decir, yo sentía que no estaba bien, Pedro, sí, mira, la verdad, esto y esto. No, pero le siguió con el juego y también cayó muerta. Pero Pedro a los dos les aclaró, no tenían obligación de dar nada. Teniéndolo era suyo, vendiéndolo era suyo. Así que la solidaridad, la generosidad que mostró la primera iglesia es un principio de la iglesia de todos los tiempos. Los macedonios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La gente de esta ciudad, de esta región de Asia, en los tiempos bíblicos, de su pobreza dieron. Esto es un principio que ha distinguido a la iglesia. No es un asunto de que no, yo no quiero dar porque apenas me alcanzan. No, entonces hay algo que te está faltando, de verdad, hermano. Y no es porque esté persiguiendo, buscando que lo des a la iglesia. Bueno, ellos lo traían a los apóstoles y ellos lo repartían según la necesidad de cada uno. Pero hoy por hoy eso es algo que tú puedes hacer si tienes desconfianza de la iglesia, que hemos dado bastante testimonio de ese tipo como para que la gente tenga desconfianza de dar su dinero a la iglesia, lamentablemente. Y me incluyo en sentido general de la iglesia. Yo espero que no hayas recibido ningún mal testimonio de esta iglesia local, porque me parece que hemos sido cuidadosos y muy transparentes para no dar esa idea o ese testimonio de mala administración
financiera. Pero ha ocurrido. Pero eso no te va a librar si tú estás siendo genuino en tu búsqueda de Dios, de su palabra, de notar que la comunión unos con otros y la posibilidad que te da esa comunión de conocer la necesidad de alguien más te lleve a cerrar tu mano para no ayudar cuando tienes contigo que dar, como dice Santiago y como dice Juan. ¿Cierto, hermanos? Así que este es un principio también que distingue a la iglesia de todos los tiempos. ¿Cómo pasaría la prueba la iglesia que está en tu casa? Ahora la iglesia está en la casa, ¿no? Pablo en el último capítulo de Romanos y en Corintios, en varias cartas, manda saludos a las iglesias que están en la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? En la iglesia que está en la casa de Filemón. A Filemón le escribe una carta que va dirigida, en realidad va dirigida a la iglesia, no va exactamente dirigida a Filemón, han dicho quienes estudian más profundamente estas cartas. La iglesia está en la casa. ¿Cómo vamos pasando la prueba, la iglesia que está en tu casa? Uy, pastor, soy medio, creo que esa sí no la paso porque soy medio, no sé por qué me da por sobarme aquí, hermanos, pero sí me entienden, ¿no? Esa prueba no la paso. Es un principio. O sea que si te descubrieras delante del Señor y te hiciera un examen financiero, ¿será que descubriría que nada más jalas agua para tu molino? ¿Como iglesia, en casa, como creyente? ¿Cómo te descubriría el Señor? En ese principio que tiene que ver con que te enteras de alguna necesidad y puedes aportar. Sea a través de la iglesia, como sucedía en el libro de Hechos, o de manera muy personal. Esta actitud solidaria se caracterizaba por su espontaneidad. A nadie se le obliga, hermanos. Pero que quede claro que es un principio que da testimonio, que se deriva del testimonio que tenemos de la vida de Jesús. Las frases en Hechos 2:45, según la necesidad de cada uno, y en 4:35, entre ellos ninguno pasaba necesidad, supone que al ser diferentes las necesidades, no todos tenían los mismos ingresos ni el mismo nivel de vida, hablando económicamente. La abundancia de unos remediaba la necesidad de los otros, de tal manera que todos tuvieran lo necesario para vivir y que los que carecían de recursos suficientes contaran con la solidaridad y generosidad de los demás. ¡Qué bonito! Luchamos en esta época, en este tiempo, con el egoísmo, como en todos los tiempos ha luchado el ser humano, y con un individualismo. Quizá en este tiempo hay frentes que desafían la práctica de vida de la iglesia genuina, de la iglesia bíblica. Sí, quizá cueste más, pero haciéndonos conscientes podemos trabajar eso en oración con el Señor desde nuestra casa y Señor, ayúdame a no cerrar mi mano cuando tengo conmigo que dar, cuando veo alguna necesidad. Miren, a veces eso ocurre hasta dentro de la propia casa. Qué feo, ¿verdad? O sea, el papá sí tiene para comprarle rines nuevos al carro, pero no tiene para comprar los zapatos de su hijo que ya andan rotos. Viendo necesidades a veces de la propia casa. La esposa está barriendo con una escoba que nada más tiene 3 pelos, pero yo me voy me voy al cine. Una mala administración, ¿no? Ahí, a lo mejor no es nada de acá, pero pues es una invitación a la generosidad en las cosas en las que yo descubro una necesidad en alguien más. Está lavando los trastes con un pedacito así de estropajo. Hay necesidades que suplir. Digo, ya me desvié, ¿verdad? Ya estoy hablando de administración de la casa, ¿no? Administración financiera de la casa. Pero bueno, hermanos, es un principio de dar del que no podemos escaparnos. El tercer principio, la tercera fidelidad de la primera iglesia, que es principio para la iglesia de todos los tiempos, es que eran constantes en el partimiento del pan. Este es muy interesante. Vamos
Vamos bien, creo. Estas ya van de bajadita. Eran constantes en el partimiento del pan. Esta frase se refiere a la comida que en acción de gracias se comparte. Lucas registra que el Señor tomó el pan, lo partió y dio gracias. Esto es algo emblemático, esto es un símbolo de comunión, no solamente esta comunión espiritual, pero es una comunión donde el trato de unos y otros, el roce físico, social, no se puede escapar, no se puede evadir. El partimiento del pan como parte de este evangelio tiene que ver con el trato digno. Miren, les voy a decir por qué es así. Nosotros leemos eso y quizá pronto pensamos la cena del Señor, el partimiento del pan. Y sí, pero Lucas está estableciendo un principio de convivencia. Ya hay comunión, pero ¿cómo es esa comunión? Esa comunión tiene una tercera fidelidad, según Lucas, un tercer principio. En el tercer principio que estamos viendo, va como en cascada la lectura de la enseñanza de los apóstoles, la comunión que les hacía ser solidarios unos con otros, pero luego la comunión se profundiza en el partimiento del pan. Entonces Lucas está estableciendo un principio de convivencia con esta práctica. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque Lucas ni ninguna carta en el Nuevo Testamento nos da datos de con qué frecuencia partían el pan, de qué manera lo hacían, qué orden ocupaba en la reunión o en el culto el partimiento del pan, si era una vez al mes, cada semana, cómo se hacía. Si somos cuidadosos en la lectura, no hay esos datos. Sospechamos que era cada semana de reunión, sospechamos que lo hacía, y cada quien lo podría interpretar a su gusto. Pero el principio está, el partimiento del pan establece una manera de convivencia. Ya no solo es la comunión espiritual, pero es un paso más. Es el cómo convivimos. Dice Lucas que los creyentes partían el pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Pablo reprende a la iglesia en este tiempo del partir el pan, en este momento de comunión más íntima, en el nombre de Dios. Entonces, este tercer principio nos habla de una convivencia que da testimonio, con el que la iglesia da testimonio. Esto fue revolucionario, hermanos, especialmente entre los esclavos. Hay un testimonio de un historiador citando a un tal Catón, dueño de esclavos, que se refería a los esclavos como si fueran reses. Es más, decía este amo, ¿verdad? Este dueño de esclavos, decía: para Catón, un esclavo fuera de servicio valía menos que una vieja vaca, ya que al menos a la vaca se la podía comer. Un esclavo fuera de servicio hasta valía menos que un animal. Así que esta convivencia así de cercana fue revolucionaria en el testimonio que la iglesia dio con la gente del primer siglo, que en su mayoría eran pobres y trabajaban de esclavos, porque la esclavitud, aunque vemos en la Biblia que se le menciona y no se le censura, es porque es una especie de actividad que sostiene la economía de esas comunidades. Y lo único que hacen los principios cristianos es regular el trato de unos y otros, pero son una especie de empleados-empleadores. Había esclavos que podían ser tan cercanos que el amo los adoptaba como si fueran hijos. Así que el punto no es el tema aquí de que si está bien o está mal la esclavitud en este momento, pero como algunos consideraban a los esclavos. El cristianismo vino a revolucionar eso. Pablo da instrucciones a los amos que no sean de cierta manera con sus esclavos, aunque tenían el derecho.
y los esclavos que los honraran. Así que esta comunión, este partimiento del pan hacía una convivencia más cercana. A los desheredados el cristianismo les daba todo, sentido de su dignidad, de su condición de seres humanos. Les hablaba de un Dios que los amaba y que había muerto por ellos. Les aseguraba el mejor lugar en el reino. Estas personas oprimidas, en su mayoría, los miembros de las primeras iglesias casa, las personas acomodadas no tenían ninguna ventaja sobre las demás. Aquellos a los que con una sola palabra podían hacer azotar eran sus hermanos. Partían juntos el pan, dicen los historiadores. Y esto revolucionó el mundo. El cristianismo revolucionó el mundo con estos principios de amor, de convivencia. ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué testimonio da la iglesia en casa hoy? ¿Nos sentimos superiores a alguien más? ¿Sentimos que podemos tratar con desdén, con menosprecio a alguien más porque no es de mi categoría? Ese principio no distingue a la verdadera iglesia, a la iglesia bíblica. Por el contrario, uno de trato digno, uno que devuelve el sentido de dignidad humano a todas las personas. Principio de fidelidad. Y la última, hermanos, eran constantes en las oraciones. Dice este pasaje en Hechos que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Desde luego, además de otros momentos y lugares para practicar la oración, imitaban el ejemplo del Señor, que con frecuencia pasaba la noche en oración, según el testimonio del mismo evangelista, de Lucas. Por allá en el Evangelio, en el capítulo 6, 12, en el capítulo 6 de Lucas, versículo 12, decía: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Este es el testimonio que Lucas va compartiendo, y que ahora la iglesia militante del primer siglo permanece fiel a ese principio, permanecían fieles a las oraciones. Para los primeros discípulos no fue un asunto de cambiar de religión. Ellos iban a la hora de la oración al templo. No sentían que cambiaban de religión, al contrario, sentían que eran el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios que debía dar testimonio en el templo y fuera del templo, donde quiera. Ellos se reunían en las casas y hacían una oración porque acababan de salir de ser azotados por dar testimonio de Jesús. No se esperaban a la hora de la oración en el templo. Practicaban la oración como parte de su vida cotidiana. Esto es algo que distingue a la iglesia de todos los tiempos. Hay una situación ahí que está enfrentando la iglesia, oramos, la iglesia ora. Pues hay que llamar al licenciado y pues sí, hay que llamar al licenciado, pero el primer impulso que la iglesia bíblica tiene es orar. La iglesia ora, en las casas. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Ahí está necesidad. La iglesia ora. Y después ve si hay que hacer horas extras de trabajo, si hay que conseguir otro trabajo. Lo hace, lo ejecuta, se mueve, actúa, no se queda de brazos cruzados, pero primero ora. El Señor te puede sorprender. El Señor todavía puede hacer temblar la tierra. Digo, si me siguen la idea con lo de Hechos, ¿verdad? No queremos una catástrofe acá. El Señor todavía se comunica, el Señor todavía impacta la vida de su pueblo que cree en Él. Porque es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. La iglesia que cree, que verdaderamente cree, ora, practica la oración. ¿Cómo salimos, iglesia en casa? ¿Cómo salimos de estos 4 principios? ¿Cómo saldríamos? Pensemos en estas 4 fidelidades de la primera iglesia. Son principios frescos para recordar
siempre que nuestro quehacer como iglesia en este tiempo se debe someter a su palabra, se debe seguir basando en los principios de su palabra. Y aquí está un camino, una ruta muy sencilla, muy clara, pero que como iglesia a veces empolvamos. Pero ahí está, hermanos. Lo comparto con todo el corazón y con todo el deseo de que como iglesia consideremos estos 4 principios, estas 4 fidelidades de la primera iglesia. Recuérdalo en Hechos 2:42, lo puedes repasar. De manera que en oración llevemos nuestra iglesia en casa a Dios, a nuestro Dios, y pidamos su gracia, su ayuda para vivir en estos principios de su palabra. ¿Cómo puedo aportar a estos principios? ¿Haciendo qué? ¿Practicando qué? ¿Siendo qué? ¿Dónde me encuentro débil y tengo oportunidad de fortalecerme en mi práctica de fe como iglesia en casa? No le hace que estés tú solito, que a lo mejor ninguno de tus familiares está contigo y estás con tu celular mirando esta transmisión. Tú eres la iglesia, el mensaje es para ti. Tú puedes orar, tú puedes buscar la comunión, hacer bien a través de la comunión que tengas con tu prójimo. Tú puedes estudiar la palabra, tú puedes escuchar el mensaje de su palabra sano, que te orienta a aprender más de Dios, de cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo. Pero si la iglesia en casa tiene más miembros, celébralo y practiquemos estos principios de su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor, confiados que tú tienes todavía, Señor, algo que hacer con nosotros, mucho. Y deseosos de que encuentres entre nosotros corazones dispuestos, abiertos, en mente y corazón, a la voz de tu Espíritu. Sigue tratando con nosotros. Nos encomendamos a ti en esta tarde y confiamos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, trascenderá, Señor, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra práctica diaria. Nos encomendamos a ti como iglesia conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decir que su cuerpo es el pan, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso.
pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo Él. Podemos decir que Él es nuestra esperanza. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo Él. Sí, Señor, Él sobre todo, Señor, y en todo. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos ayudando a vivir en comunidad. Síguenos retando, Señor, a ver por los demás, a seguir con ese primer amor que es el ver por nuestros hermanos, como tú nos lo has enseñado, Señor. Gracias te damos. Gracias por todo esto, Señor. Que tu palabra que fue expuesta trabaje en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, por este tiempo. Qué bueno que nos pudimos conectar, que pudieron estar conectándose en esta tarde. Les invitamos este próximo domingo, 11 de la mañana, igualmente en vivo. Queremos estar compartiendo, queremos estar leyéndolos. Compartan la transmisión, compartan, que siga fluyendo el mensaje a través de las redes sociales, a través de internet, y que podamos hablar de lo que el Señor sigue haciendo. Que el Señor les bendiga. Excelente noche.